se ven un poco diferente a cualquier célula endotelial de otros vasos. Y la vemos diferente porque se ven ligeramente más grandes, ¿no? Se ven balonadas, no puedo decirlo así, redondeadas. Entonces, como estamos frente a esta patología que es el sarcoma de Kaposi, producen cierta atipia en las células endoteliales, ¿no? Se ven redondeadas, balonadas, atípicas, que es el término que se utilizan para describir las células, ¿no? Otra de las características que llama la atención, como es un tumor vascular netamente, podemos nosotros encontrar eritrocitos por fuera del espacio vascular o de la luz vascular, sí. O sea, puedo encontrar yo extravasación de hematíes, por supuesto, no tengo un tumor vascular con múltiples vasitos, con revestimiento de células endoteliales atípicas. Puede encontrar extravasación de hematíes, por ahí podría encontrar un macrófago de fagocita extremante también, y podría encontrar un macrófago cargado con hemosiderina, por supuesto, con bastante lógica lo podría encontrar, ¿no? Ahora, si esta es una patología asociada a una infección de un virus, ¿cuál era la respuesta inflamatoria que tendría yo que encontrar cuando estoy frente a una infección viral? Crónica. Entonces, algunos linfocitos debería observar ahí. Y por supuesto, esos núcleos basófilos más pequeños que se ven azules son linfocitos. No es abundante, pero lo vemos, ¿no? Siempre hay que tener presente, las infecciones virales están asociadas a infiltrados inflamatorios de tipo crónico, ¿no? Esta es una lesión que es confundida con bastante parecida, pues, a la enfermedad de Carrión en su fase verrugosa, ¿no? Recordemos que esta enfermedad de Carrión en su fase verrugosa, las características son bastante parecidas, con la única diferencia que no presenta el sarcoma de Kaposi el signo del promontorio, ¿no? Que es un vaso sanguíneo que envuelve a otro vaso sanguíneo, ¿no? Se dice que si nosotros le ponemos una fase verrugosa de la enfermedad de Carrión a un patólogo americano, va a decir que es un sarcoma de Kaposi. Son bastante similares, son bien parecidos, ¿no? Pero este es producido por el virus herpes tipo 8. Entonces, cuando existe dudas en relación al diagnóstico de esta patología, nosotros le pedimos en el caco de la lámina un marcador de inmunohistoquímica que me identifique a este virus de tipo 8, ¿no? Y eso va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Esta es una patología que está asociada mucho a pacientes con deficiencia de la respuesta inmunitaria. Es por eso que cuando ustedes agarran la literatura le encuentran asociado mucho a infecciones por VIH. Pero nosotros hemos visto en el ejercicio que también lo podemos encontrar en pacientes que no estén afectados por el VIH. Nosotros nos hemos encontrado en pacientes de edad avanzada, ¿no?, que son VIH negativos. ¿Y por qué? Porque esta patología está asociada a una disminución, o sea, una respuesta inmunitaria deficiente. Y el VIH, pues eso es lo que va a causar, ¿no? Pero en un paciente de edad avanzada, nosotros cuando nos hacemos mayores, nuestra respuesta inmunitaria se va mermando, ¿no? Va disminuyendo, y lo podemos encontrar con bastante frecuencia. Ahí está. Difícil de reconocerla para nada, ¿no? En el microscopio A4X ahí se reconoce. Miren, vemos la piel y vemos toda este nódulo, ¿no?, que es un sarcoma de Kaposi en fase nodular, ¿no? Estadios iniciales básicamente de la enfermedad, y todo está compuesto por pequeños vasitos sanguíneos. Ahí está. Y el sarcoma de Kaposi con sus características. Y ahora sí, ingresamos netamente pues a la patología de la semana 9. Vamos a empezar por
órgano? Pulmón. Pulmón, claro que es un pulmón, ¿no? Ahí están los tabiques alveolares, con sus espacios alveolares. Estamos frente a pulmón, ¿no? Aquí, casi normal el pulmón, ¿no? Que vemos por ahí unas pequeñas áreas compuestas por eritrocitos. Y cuando vamos al pulmón, miren, nos encontramos con esta zona. Normal para acá. Acá empieza una población celular que va a conformar pues, un tumor, ¿no? Una masa tumoral en el pulmón, ¿no? Hacemos el recorrido, todo esta es la masa tumoral. Es un tumor que encuentra a nivel del pulmón, ¿no? Ahí está. Esta es una masa tumoral. Ahí está. Esta tumoración, ¿no? En el pulmón nosotros podemos encontrar diversos tipos de neoplasias malignas, ¿no? Podemos encontrar el carcinoma epidermoide, ¿no? Donde primero el epitelio respiratorio hace una metaplasia escamosa, y esa metaplasia escamosa es la que me va a generar posteriormente pues, un carcinoma escamoso, un carcinoma epidermoide, que esto generalmente tiene una localización central, y de ahí tenemos los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas en pulmón lo encontramos generalmente en zona periférica, y como su nombre lo dice, pues se originan a través de glándulas, ¿no? Las glándulas peribronquiales son las que van a generar la aparición de esta neoplasia. Pero también en el pulmón podemos nosotros tener tumoraciones metastásicas, ¿no? Que tienen el origen primario en otra localización y que a través de la infiltración, ya sea linfática o vascular, pueden estos formar émbolos tumorales y terminar alojados pues, en el pulmón, ¿no? Este es una de este tipo, ¿no? Una neoplasia metastásica. ¿Qué significa ello? Que se ha originado en otra parte de nuestro cuerpo y que por vía hematógena principalmente y o linfática puede haber llegado a localizarse aquí en el pulmón, ¿no? Nosotros cuando estamos frente a este tipo de patología, ¿no? A veces es bastante complicado establecer el origen primario, ¿no? Pero es algo que nosotros realizamos porque nos lo pide el médico tratante, el doctor, y podemos saber cuál es el origen primario de este tumor. Ahí es donde nosotros nos ayudamos de los marcadores de inmunistoquímica, ¿no? Son reacciones antígeno-anticuerpo en los elementos celulares para determinar la estirpe celular que les dio origen, ¿ya? A veces determinamos con precisión el origen primario y otras veces orientamos el origen primario, porque estos marcadores pueden ser comunes en diferentes áreas, en diferentes zonas, ¿no? Recordemos que cuando tenemos una neoplasia metastásica, la gran mayoría de ellas ya tienen poca diferenciación, porque conforme van perdiendo diferenciación las neoplasias malignas, mayor probabilidad de hacer metástasis a distancia. Y si ya aquí estoy en una metástasis a distancia, una neoplasia con metástasis a distancia, definitivamente pues por lo menos es medianamente diferenciado o poco diferenciado esta neoplasia. Entonces cuando va perdiendo diferenciación es mucho más complicado histológicamente determinar su origen primario. Y para eso son los marcadores de inmunistoquímica, ¿no? Pero en términos generales, sí, es cierto que yo no debo tener una masa de esas ¿cómo se llama? En el pulmón, ¿no? Pero nosotros vamos a ver, en primer lugar, me produce una alteración estructural este proceso. ¿Por qué? Porque yo no debería encontrar pues, una masa tumoral en el pulmón, ¿no? Y la otra característica, aparte de la alteración estructural, es que estos elementos celulares, miren, todas estas nosotros que vemos acá son celulitas. Todas estas son células. Y el tiempo, con la decoloración de nuestra muestra, que
puedo observar las características generales de una neoplasia maligna, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es una celulita con su núcleo central. La comparamos con esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Su tamaño de la célula. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño también del núcleo. Y esas son características que definen a una neoplasia maligna. Diferentes tamaños en la célula, nosotros le llamamos pleomorfismo celular, ¿no? Que es una característica general de las neoplasias malignas. La diferencia en tamaño de los núcleos, pleomorfismo nuclear, ¿no? Núcleos más grandes, núcleos más pequeños. Otra de las características de una neoplasia maligna que encontramos, esto que está acá, miren, ¿ven? Este puntito que está acá es un nucleolo. Estos son nucleolos, estos puntitos que vemos acá. Cuando yo veo un nucleolo en una célula y que ésta tiene características atípicas en relación a una neoplasia, me indica que esa célula se está dividiendo de manera muy rápida. Se me indica proliferación celular. Y cuando hemos visto las bases moleculares del cáncer, ¿qué vimos ahí? Que una de las características de una tumoración es que estas proliferan de manera bastante grande. Lógico que tienen que formar una masa tumoral, porque una neoplasia maligna se originaba a partir de una célula que presentaba una alteración en la secuencia o una anomalía en la secuencia del ADN, una célula anómala que no moría y que se multiplicaba. Y para que esa célula me haya dado una tumoración, bueno, gigante y que todavía se ha originado en otra parte de mi organismo, estas tienen que tener la característica de multiplicarse de manera descontrolada, ¿no? Y yo veo un nucleolo, estas células se están multiplicando, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, aquí yo no veo mitosis atípicas, ¿no? Pero si la buscamos probablemente la encontramos. ¿Por qué la llamamos mitosis atípica? Porque ya no tienen la característica de una profase, metafase, anafase o telofase, ¿no? Ustedes recuerdan cómo las células se van dividiendo, ¿no? Primero se condensaba la cromatina, luego se ubicaba en la zona ecuatorial, los cromosomas se separaban y se dirigían hacia los polos y finalmente la célula se separaba en dos. Esa característica de división celular, que es una mitosis, ya no la vemos acá. Aquí hay unas mitosis completamente atípicas que no corresponden a ninguna de esas fases de la división celular, ¿no? Eso lo encontramos en diferentes neoplasias malignas. Miren, este es el tumor, ahí está. Estas son células epiteliales, ¿no? O sea, de algún epitelio alejado de nuestro organismo han venido y están en el pulmón, ¿no? Una vez que ya llegan al pulmón estas células neoplásicas, el pronóstico del paciente es pobre. ¿Por qué? Porque cuando están ya en otro órgano, están en un estadio avanzado. Un estadio avanzado, y como hemos visto, el cáncer nos termina quitando la vida porque el cáncer prolifera y es bastante difícil poder controlarlo, y sobre todo cuando está en estadios avanzados. Recordemos, se multiplican sin estimulación celular. Los genes supresores que controlan la división celular han mutado, no hay genes que lo controlen. Los genes que desencadenan la reparación celular han mutado, no hay quien los repare. Generan un metabolismo propio adecuado para la multiplicación celular, ¿no? ¿Cómo se llamaba el metabolismo? En el examen ha venido una pregunta de eso. ¿Cómo se llamaba ese metabolismo? Que nos permitía utilizar el PET scan para determinar siembras tumorales en nuestro organismo. Es el metabolismo propio de la célula neoplásica. Que la célula neoplásica es ávida por glucosa, ¿no? Y le dábamos un metabolito no metabolizable y la célula captaba, y como la capta ese no metabolizable, cuando toman el PET scan, se toman las imágenes,
célula no le importa generar moléculas de ATP, lo que le interesa es favorecer un medio, un entorno donde sea más favorable la multiplicación celular. ¿Perfecto? ¿Qué más creaba? Vasos sanguíneos, nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque mi población está aumentando. ¿Y necesitan qué? Oxígeno y nutrientes. ¿Y cómo llegan eso a estas celulitas? Por vasos sanguíneos. Me generaba una angiogenia, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos los tumorcitos, ¿no? Vemos vasos sanguíneos. Es más, hasta el especialista en imágenes, que es el radiólogo, cuando encuentra una tumoración irregular, heterogénea, con vasos sanguíneos, aplica el botoncito en el ultrasonido, cuando es ultrasonido, Doppler, ¿no? Vascularización. Hay que sospechar de la clase marina, o en la tomografía también, hay vascularización. Y ellos lo describen en los informes así, con vascularización, heterogénea, irregular, sospechoso de NN. Ustedes ponen ahí, se sugiere toma de hidrógeno, ¿no? Por las características propias del tumor que ellos están viendo en las imágenes, ¿no? Entonces ahí está nuestro tumor, células epiteliales, ¿no? Nidos de células epiteliales atípicas con pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, ¿no? Aquí en el tumor, ahí está, todo está nuestro tumor, ¿no? En la guía figura como carcinoma metastásico o figura como adenocarcinoma la patología del pulmón. Carcinoma, bueno, ese es un carcinoma pulmonar, pero es metastásico. Y ese es el diagnóstico que van a poner de venir en esta lámina en el examen. Pulmón, carcinoma metastásico de pulmón, ¿no? Y las características que hemos mencionado. Este es esta. Ahora pasamos a... Siempre a menor aumento para poder y ahí está nuestra muestra. Ahí está. Es un fragmento pequeño, o sea, es una muestra de biopsia, ¿no? A ver, un poquito más para ahí. Había intestino, ¿no? Intestino. Órgano. Intestino. Ya, ese estómago. ¿Por qué? Porque en la guía toca estómago, doctor, hoy día. ¿Por qué es estómago? Y para eso nada más necesito recordar la histología, pues, ¿no? ¿Por qué es estómago? El epitelio de revestimiento. ¿Cuál es el epitelio de revestimiento gástrico? Cilíndrico, ya. Simple, secretor. El epitelio cilíndrico simple, secretor. Esta es una biopsia, ¿no? Nosotros, ¿y por qué le han tomado una biopsia a este paciente? ¿Por qué le sacarán una biopsia? Yo voy al gastroenterólogo, o ustedes van al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo a la gran mayoría de los pacientes los biopsia. ¿Por qué los biopsiará? Se les saca un pedacito de la mucosa gástrica. ¿Por qué los biopsiará el gastroenterólogo? ¿Alguien quiere ser gastroenterólogo acá? No sé. ¿Por qué los biopsia? ¿Para diagnosticar gastritis? No, para hacer una variación en el Ya. El diagnóstico de gastritis, ¿no? Esta
90% tienen gastritis, ¿no? Y cuando hablamos de gastritis, hablamos de un infiltrado inflamatorio en la mucosa gástrica. Pero, y aquí viene el pero, los infiltrados inflamatorios varían, pues, ¿no? Tengo infiltrado inflamatorio con elementos celulares mononucleares, ¿no? Y estos los clasificamos en leves, moderados y severos. Tenemos actividad, porque la presencia de neutrófilos en el estómago no se dice agudo, ¿no? Se les llama con actividad su presencia, y estos también lo clasificamos en leves, moderados y severos. Y tenemos una combinación de gastritis crónica con actividad y la combinación desde leve, moderado, severo con leve, moderado, severo acá, ¿no? O sea, puedo tener una gastritis crónica, linfoplasmocitaria, leve con actividad leve, sí, o con actividad moderada, la combinación. Pero la biopsia, ojo, la biopsia gástrica, el objetivo más importante, ¿cuál será? Diagnosticar el Helicobacter pylori, ahora está con la prueba del aliento. Diagnosticar una gastritis, doctor, me arde el estómago, me molesta, la clínica es importante. ¿Y por qué lo morderá? Se sacará la biopsia, ¿no? El objetivo más importante, jóvenes, en una toma de muestra a nivel gástrica es diagnóstico de neoplasia maligna en estadios iniciales, incipientes, que muchas veces el paciente dice, pero yo no tengo nada, a mí no me duele nada, yo no siento molestias. Hemos tenido ese tipo de pacientes nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un paciente con cáncer gástrico en la mucosa, o sea, un carcinoma in situ gástrico. Y la pregunta es, o sea, y lo encontramos así porque cuando llega el estómago, se abre el estómago, nosotros abrimos el estómago completo, según una gastrectomía radical, no había neoplasia. O sea, no se veía macroscópicamente una zona de cáncer. Entonces, cuando nosotros recibimos ese tipo de lesiones, abrimos y como no vemos la localización, tenemos que incluir todo el estómago. Todo. Como 180 cassettes. En una muestra encontramos cáncer de localización solo únicamente en la mucosa, o sea, un carcinoma in situ. Entonces inmediatamente viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Revisamos la biopsia porque nosotros tenemos la biopsia previa, y la biopsia previa se había reportado como un adenocarcinoma gástrico. ¿Y por qué había un adenocarcinoma gástrico? Lo encontramos ahí, conversamos con el paciente posteriormente, ¿no? Porque, ¿cómo te diagnosticaron cáncer? Ah, no, doctor, yo vine con mi esposa a la consulta, porque a mi esposa le fastidiaba el estómago de sus molestias, le hicieron la endoscopía y el doctor le encontró el Helicobacter pylori. Y me dijo, tú también debes tenerlo. Entonces me animé y la otra semana me tomaron a mí pero doctor, yo no tengo nada, no siento ninguna molestia, yo estoy bien. Sí, pero debes tener, te vamos a tomar. Y se encontró el diagnóstico del adenocarcinoma que era in situ, ¿no? Por ejemplo, ese paciente, esta muestra fue hace como 10 años. El paciente sigue vivo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cáncer en estadios iniciales le ofrece al paciente un buen pronóstico. Sigue vivo. Está tranquilo. ¿Molestias? Ninguna. Está bien. Entonces el objetivo más importante es establecer diagnósticos, y no solamente en cáncer, en cualquier patología, diagnósticos precoces, diagnósticos en estadios iniciales. Porque gastritis, como le digo, casi todos tenemos. Pero, aquí viene el pero también. La infección por HP, por el Helicobacter pylori, no solamente me genera el proceso inflamatorio en la mucosa gástrica. Recordemos que el Helicobacter pylori es carcinogénico. El Helicobacter pylori favorece la aparición de adenocarcinoma gástrico y favorece la aparición del linfoma gástrico. O sea, no solamente va a inflamar mi estómago. Y digo favorece
porque está asociado en el 3% de presentaciones asociadas a adenocarcinoma gástrico. O sea, un pequeño porcentaje favorece la aparición del gástrico. ¿Por qué? Porque este tiene una citotoxina, la citotoxina A, que condiciona. El Helicobacter pylori generalmente no infiltra, no se mete a las, pero estos que tienen esta citotoxina A infiltran y modifican la secuencia del ADN de las células que revisten a la mucosa gástrica. Pero no todos los Helicobacter poseen esa citotoxina A. Hay algunos, por eso que no es que yo tenga el Helicobacter pylori, ya voy a hacer un cáncer, ¿no? Me origina adenocarcinoma. Y lo otro es que también favorecen la aparición de linfomas gástricos. O sea, yo tengo un Helicobacter pylori y me va a generar una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a desencadenar linfocitos, ¿no? Cuando es crónica, linfocitos T. Estos linfocitos T favorecen la aparición de linfocitos B. Estos linfocitos B asociados a mutaciones genéticas y generalmente asociados a una estimulación o una activación del factor nuclear kappa beta, me origina una proliferación atípica de células linfoides tipo B, ¿no? Y me origina el linfoma. Esta secuencia en la estimulación, Helicobacter pylori, linfocitos T, linfocitos B, activación del factor nuclear kappa beta y las células atípicas en relación al linfocito B, me permite esta secuencia en los linfomas en estadios iniciales gástricos, erradicando la estimulación que es el Helicobacter pylori, curar al paciente de linfoma. Pero en estos estadios iniciales. ¿Por qué? Porque posteriormente, como hemos visto en las bases moleculares del cáncer, ya no necesita esta secuencia, hacen mutaciones individuales. Y cuando la célula tiene mutaciones, no necesita el factor estimulante para generar la secuencia. Entonces cuando ya mi linfocito T o mi linfocito o el factor nuclear kappa beta no necesita la secuencia para ser estimulado, yo puedo eliminar a todo el Helicobacter pylori y sigue teniendo mi linfoma. Entonces ahí también la importancia pues, de diagnósticos precoces, ¿no? Es por eso que cuando tienes un Helicobacter pylori al toque te dan tratamiento, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento del Helicobacter pylori? A ver, ¿cuál es? Hay una combinación, pues inhibidores, sector de bomba, antibióticos, ¿no? Alguna vez escuché por ahí, porque bueno, nosotros no nos dedicamos a ello, dice que la mnemotecnia es boca, creo que me dijo, sí, bismutol, creo que me dijeron, o omeprazol, clavitromicina, amoxicilina. Bueno, algunos estudiantes, hay otra mnemotecnia, cada uno tiene su mnemotecnia para acordarse de esos tratamientos. Pero bueno, eso llegará el momento en que lo vean, ¿no? Regresamos a nuestra laminita, porque aquí se genera todo ello. Nuestra laminita también está vieja, por decirlo así, decolorada, porque ya no vemos el contraste basófilo-acidófilo, ¿no? Y yo lo miro ahí y todo me parece rosado, ¿no? Todo se ve rosado, ¿no? Cuando todos estos núcleos deberían ser basófilos y todo este infiltrado deberían ser basófilos o morados. El Helicobacter pylori, ¿qué es el Helicobacter pylori? Es un hongo, es un parásito, es una bacteria. Bacilo. Una bacteria, ¿no? Una bacteria espiralada, ¿no? Como un sacacorcho, que lo vamos a encontrar nosotros cuando hacemos la biopsia, lo encontramos localizada en la mucosa, donde hay en la parte superficial, ¿no? Y donde hay moco, ahí está el Helicobacter pylori. Y se lo digo así, porque en esta lámina pues es bastante difícil, porque nosotros lo vemos en hematoxilina y eosina, y sí se ven como unos bacilos, pero no son bacilos, son alargaditos, ¿no? Pero son en espirales, los encontramos ahí. Y como es una bacteria, es por eso que yo encuentro neutrófilos, es por eso que yo encuentro actividad. ¿No recuerdan cuando vimos las respuestas inflamatorias agudas? Cuando yo tengo una infección bacteriana, hay neutrófilos, ¿no?
Pero como yo tengo esta bacteria acá, que me genera actividad, o sea, la presencia de neutrófilos, y el paciente tiene su Helicobacter pylori, que tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses, doctor, hace 3, 4 meses me arde el estómago, me duele, ¿no? Viene cuando la respuesta inflamatoria de tipo aguda no se puede solucionar y se hace crónica, viene la respuesta inflamatoria de tipo crónica. Es por eso que cuando nosotros estamos frente a una gastritis, reportamos pues infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Que pueden estar leves, moderadas, severas, y cuando hay neutrófilos debe haber, en la gran mayoría de veces, porque en medicina no hay nada absoluto, Helicobacter pylori. Seguro que vamos a buscar ese Helicobacter pylori, ¿no? La importancia de erradicar el Helicobacter pylori es porque es un carcinógeno, o sea, va a favorecer. Y digo va a favorecer, no vayan a llegar a su casa, mamá, te han dicho a ti que tenés Helicobacter, vas a tener cáncer. No es tanto así, ¿sí? Tendría que tener la cepa que produce la citotoxina, SAR, ¿no? Todavía ahí tiene el 3% de posibilidades de hacer cáncer, ¿no? O sea, tampoco es así teniéndola la base, ¿no? Hay que tener eso en consideración, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Miren, aquí, en esta muestra, bien decolorada, bastante complicado encontrar, pero vamos a hacer el esfuerzo de observar el Helicobacter. A ver si, porque son pequeñitos. Es más, anteriormente se le hacía una coloración especial para poder ver a estos Helicobacter, ¿no? En la actualidad, nosotros con la práctica se ve tanto que con hematoxilina y eosina normal en la rutina diaria lo podemos identificar, ¿no? También colorada esta muestra. Como decía el doctor Casay, me tendrán que creer. Una verde. El Helicobacter lo encontramos en la parte superficial así. Miren, ven, casi no se ve, ¿no? Son así, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero bueno, aquí la lámina está bien decolorada, bastante difícil precisarlo, pero ahí los encontramos. Y esto me genera respuesta inflamatoria, linfocitos, neutrófilos, ¿no? Edemas, ¿no? Me pueden eliminar incluso hasta lesiones de tipo ulcerativa. Lo podemos encontrar asociados a pólipos hiperplásicos, a pólipos de glándulas fúngicas, ¿no? Asociados, ¿no? Porque ya eso es otra patología, ¿no? Si yo tengo una respuesta inflamatoria, ¿no? ¿puedo encontrar vasitos sanguíneos? Claro que los puedo encontrar, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegan mis linfocitos o cómo llegan mis neutrófilos a esta localización? Ciertas áreas de edema también puedo encontrar yo ahí. Ahí está. Este es el estómago. La mucosa gástrica, mejor dicho, una biopsia. ¿Cómo lo van a reconocer? A este aumento. Ustedes más que me conocen por su forma, ¿no? Pero la forma que debería ser la más indicada para el reconocimiento, observo el epitelio, cilíndrico, simple, secretor, ¿no? Es la forma más correcta de identificar. Ese es el estómago, una biopsia gástrica con su Helicobacter pylori. Luego tenemos acá una muestra, a ver, biopsia, no sé por qué. Oh, mira, qué bonito. Lo ideal sería, pues una biopsia. Parece nada. Ya está. Lo ideal aquí en este tipo de patología sería pues una muestra de pared, ¿no? Pared del intestino. Ahí yo podría utilizar la muestra órgano. Ahí es contundente para poder la histología. A pesar de hacer una biopsia, todavía yo puedo observar alguna zona donde la histología me puede decir qué órgano es. ¿Intestino? Tengo que ver el tipo de epitelio, ¿no? Esto que está acá es normal.
abundantes células caliciformes. ¿Dónde encuentro abundantes células caliciformes? En intestino grueso. Entonces es un colon. Pero ¿qué me llama la atención? Esto de acá, ¿no? Esta es una glándula que antes ha sido así como esta que está aquí. ¿Miren? Cilíndrico, simple, con células caliciformes en todo su epitelio. Miren, los núcleos de organización, de distribución basal, ordenadita de los núcleos. Así debe ser una glándula normal. Es una glándula normal. Pero yo observo esta otra glándula de aquí y miren los núcleos. No están ordenados, no están de localización basal, hay una estratificación del epitelio, porque si yo veo acá, aquí hay uno, acá hay otro, 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 ¿no? Se está estratificando. En cambio también ordenaditos todos, de distribución basal, ¿no? Esa es la alteración estructural, ¿no? Y aquí vamos a ver, ahí ven. Esto ya es la neoplasia. Vamos a ubicarnos en una zona. Ahí, ¿no? A ver, ahí. En la glándula normal que hemos visto abajo, ahora vemos el epitelio de esta glándula. De aquí, ¿cómo se reviste? A este aumento yo puedo ver, miren, este núcleo. Compárenlo con este otro de aquí, nada más. Este es alargadito, este es grande, gigante, ¿no? Bueno, ahí estamos en un aumento pequeñito, pero vamos a un aumento más grande para ver la diferencia. Miren, estos dos núcleos son completamente atípicos, pero miren la cromatina tan densa que tiene este otro núcleo comparado con esto. Pero no son neoplásicos. Otra de las características que hemos dicho anteriormente es la presencia de nucleolos. Aquí está el nucleolo. Acá está el nucleolo. Estos puntitos basófilos que vemos en el núcleo, mira, este de aquí, este de aquí, este otro de acá, es la condensación de la cromatina. Esa es una característica propia de las neoplasias malignas, ¿no? La cromatina se condensa, me hace estratificación del epitelio, ¿no? Y lo que quería ver, mira este núcleo, con este de acá, o este de acá con este de acá, la diferencia es abismal, ¿no? El cáncer es así, ¿no? Miren esta célula de aquí, ¿no? ¿Esta cuánto medirá? Unos 5, 6, 7 veces más grande, ¿no? Lo que yo siempre digo, yo me paro afuera y a mi costado se pare una persona que mide 7 veces mi tamaño. Monstruoso, ¿no? Es el comparativo de esta célula con esta otra, el pleomorfismo bien marcado, la hipercromasia, la estratificación del epitelio, ¿no? La alteración estructural de la propia glándula, ¿no? Ahora que la han visto a gran aumento, miren, vamos a ver la glándula, miren el cáncer. Ese es el cáncer. Otra de las características es que aquí está la glándula, ¿no? Esta es una glándula. Acá hay otra. Las glándulas se van pegando entre ellas, se van juntando, no dejan espacio, no dejan estroma entre ellas, ¿no? A eso lo conocemos nosotros como el fenómeno de Bach-Bach. Bueno, así dice la literatura, ¿no? Pero la traducción de eso, ¿cuál es? Bach-Bach, espalda con espalda, ¿no? Las glándulas se juntan, se pegan unas a otras. Ese es otro de las características, la hipercromasia, la estratificación del epitelio, el pleomorfismo, la hipercromasia, la mitosis atípicas, ¿no? Miren veces celulitas, ¿no? Y ahora quiero regresar a la glándula normal, ¿no? Para ver la diferencia, ¿no? La diferencia que hay. Estaba la glándula normal, se la perdí. Vamos a probar.
bonito. Esta es la glándula normal en el colon. Los núcleos de distribución basal ordenaditos, la célula caliciforme. ¿Esto se parece al otro que hemos? No, pues para nada, pues es un cambio gigante, abismal, ¿no? Eso es lo normal. Eso es lo que ustedes han visto en histología en alguna oportunidad, ¿no? Que ya no nos acordamos a veces. Y el cáncer de la ocasión. Hace más de un año que llegamos. Este es en el colon. Bueno, lo que ustedes hacen generalmente miran la estructura y la forma y dicen ese es colon. Pero lo ideal es reconocer el epitelio. Ah, es colon porque tiene un epitelio cilíndrico simple con abundantes células caliciformes. Esa es la forma correcta. Luego de ello tenemos, nos vamos acá. Abundante de ¿Qué órgano será esto? Este es la vesícula biliar. La vesícula biliar, ¿dónde está la vesícula biliar? ¿Dónde está? ¿Dónde está su vesícula, jóvenes? extirpado. En el lado derecho. En el hipocondrio derecho. ¿En qué parte del hígado está localizado? ¿En qué segmento hepático está localizado? Anatomía. Anatomía creo que era primer ciclo, segundo ciclo, creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde está? Cara inferior. ¿Cuántos lóbulos hepáticos diferentes? 5, si no me equivoco. O en algunas literaturas entre 4 y 5. Ahí está la vesícula biliar. ¿Cuál es la función de la vesícula? ¿Para qué tenemos vesícula biliar? ¿Ah? ¿Para qué tendremos la vesícula? Porque alguna función debe tener, ¿no? A pesar de que, y vamos a ver acá una de las patologías que es causante de extirpación de estas, las colecistectomías. O sea, ¿podemos vivir sin la vesícula? Sí, claro que sí. Me sacan mi vesícula, bueno, yo todavía tengo mi vesícula, pero si me la sacan, puedo vivir, ¿no? ¿A cuántos pacientes no se les saca la vesícula, no? La causa más frecuente es la litiasis vesicular, ¿no? Pacientes que padecen de cólicos por ingesta de comidas copiosas o grasosas, ¿no? Y los cólicos son tan intensos que a veces pueden hasta o llegar a obstruir la vía biliar, ¿no? Y originar pues cuadros severos, ¿no? Incluso pueden favorecer la presencia de una pancreatitis. ¿Por qué favorece la? Entonces anatomía, ¿por qué favorece una litiasis biliar la presencia de pancreatitis? ¿Cuál es? Porque puede obstruir el coledoco de la luz del páncreas y no permite que salga. Puede obstruir el coledo con la luz del páncreas. La vía biliar con la vía pancreática se unen para desembocar de manera conjunta en la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno. Entonces, si yo tengo un cálculo que me va a obstruir esa desembocadura, va a originar una obstrucción también de la vía pancreática, del páncreas exocrino básicamente, ¿no? Y los procesos obstructivos en la vía pancreática son el principal factor de generación de una pancreatitis aguda, ¿no? Y eso es básico. Pero bueno, regresamos a nuestra vez. ¿Para qué sirve la vesícula? ¿Para qué la tenemos? ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? ¿Qué hace mi vesícula biliar? Almacena la bilis, ¿no? Claro. ¿Y cuánto producimos de bilis?
más o menos producimos de 800 a 1000 centímetros cúbicos en 24 horas. Ah, pero doctor, usted me está mintiendo, creo, porque yo que yo recuerde, en el libro he visto que la vesícula es así, ¿no? ¿Cuánto mide la vesícula? Igual, usted, doctor, eso no me acuerdo, pues debe ser con 5 años, ¿no? 2, 3 años que llevaba anatomía, tampoco no es tan lejos, ¿eh? 5, 6, por 3 aproximadamente, ¿no? Y ahí caberán 800 centímetros cúbicos. No, pues no va a caber, ¿no? Otra de las funciones de la vesícula biliar es que a través de su mucosa, que es con evaginaciones e invaginaciones, y aquí lo vemos, ¿no? Miren el epitelio, miren. Invaginaciones, evaginaciones, tiene una superficie aterciopelada, ¿no? Es como una alfombra, ¿no? Con un epitelio cilíndrico simple. Absorbe líquido, otra de sus funciones, ¿no? Y como, por eso será. ¿Han visto una bilis alguna vez ustedes? ¿Cómo es? Tiene un olor. Es densa, ¿no? Como espesa, porque se absorbe líquido ahí. Por eso es que se hace espesa, densa, ¿no? Y lo otro es pues que cada vez que comemos se contrae, ¿no? Para expulsar la bilis. Pero más o menos almacenamos ello, ¿no? En la vesícula biliar, una de las patologías frecuentes, y aquellos que vayan a ser cirujano, el cirujano es una de las patologías quirúrgicas de presentación más frecuente, la litiasis vesicular, ¿no? Ingresan a los cálculos, ¿no? Y los cálculos son los que me generan, están asociados generalmente a una inflamación crónica de la vesícula biliar, las famosas colecistitis crónicas, ¿no? Y si es crónica, el infiltrado que voy a encontrar acá es mononuclear, pues, ¿no? Mononuclear. Ese infiltrado inflamatorio generado por esta litiasis, la litiasis puede ser de origen de colesterol, se forman los cálculos, ¿no? Son amarillitos, por cálculos de pigmentos biliares, que son verdes, y tenemos pues cálculos mixtos también, que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Eso me genera respuesta inflamatoria. Y como el paciente tiene su cálculo, pues no lo tiene un día, ni 2 días, ni 3 días, ¿no? El paciente tiene su cálculo ahí 1 mes, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, se asocia a la respuesta inflamatoria. Capas de la vesícula biliar, sigue fastidiándonos con la anatomía, ¿qué pasa? Ya se dio cuenta que no nos acordamos y nos sigue fastidiando. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar, jóvenes, miren, tiene la mucosa, inmediatamente sigue la muscular. No tiene su mucosa, ¿no? Es otra de las características, ¿no? Tampoco la vesícula biliar tiene serosa. En un lado de la vesícula biliar tiene la serosa, la parte libre, ¿no? Que es brillante, pero la parte que está pegada al hígado no tiene serosa, ¿no? Las características. Bueno, empezamos acá. Estos puntitos que vemos acá y que lo vamos a ver a mayor aumento es el infiltrado inflamatorio crónico. Entonces una colecitis crónica, estos son linfocitos, ¿no? Y los linfocitos pueden incluso ingresar hasta la muscular, la capa muscular. ¿Qué tipo de músculo tendrá aquí? ¿Será este? Cardíaco, no creo, ¿no? Muscular escleroesquelético. Liso el cráneo. Todo aquel parte de mi cuerpo que no puedo manejarlo voluntariamente es liso. Todo lo que manejo voluntariamente es triángulo esquelético. Y como yo no puedo decir a mi vesícula, contráete o no te contraigas, no lo manejo voluntariamente. Músculo liso, ¿sí? Infiltrado inflamatorio que se mete entre las fibras musculares, dice ahora. El infiltrado inflamatorio incluso puede llevar pues, hasta por debajo de la capa muscular. Congestión vascular, por ejemplo, si tengo una respuesta inflamatoria, tienen que haber vasitos dilatados, ¿no? Tiene que haber, si no, ¿cómo llega? ¿Cómo se llega? Ahora, la respuesta inflamatoria que yo tengo, ¿qué me va a generar en el tiempo? ¿Cuál era el precio que me cobra la respuesta inflamatoria? Es la enésima vez ya que la misma pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de una respuesta inflamatoria en el tiempo? Y que la de tipo crónica es la que más nos afecta. Provoca fibrosis.
¿no? Entonces, con el tiempo se va a presentar tejido fibroso entre las fibras musculares por debajo de esta. Por eso es que las colecistitis crónicas, cuando yo recibo una vesícula biliar con un infiltrado, una colecistitis crónica de años, la pared de la vesícula biliar es gruesa. Y no porque sea un cáncer, sino por tejido fibroso, proliferación de tejido fibroso en esta vesícula biliar, ¿no? La pared. Entonces, tejido fibroso entre la fibra muscular, engrosamiento de la pared, ¿no? Infiltrado inflamatorio crónico con congestión vascular o dilatación vascular, y cuando la inflamación es crónica, la mucosa pierde esa característica terciopelada que tiene y se hace atrófica, se hace plana, se hace lisa, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando lleguen estas vesículas. Vamos a ir a mayor aumento para ver el infiltrado, ¿no? Esta es una vesícula que tiene un infiltrado inflamatorio crónico no muy abundante, ¿no? Ahí están esos puntitos azules, basófilos, como lo quieren llamar, son los infiltrados inflamatorios crónicos. Crónico porque son mononucleares, ¿no? Ahí están las fibras musculares lisas y entre ellas, por ese es el tejido fibroso que va a comenzar a proliferar en el tiempo, ¿no? Aquí están los haces de fibras de colágeno. ¿Qué célula será esta? Fibroblastos. Los fibroblastos son células fusiformes, alargadas de ángulos agudos. Este es cuando están inactivas. Cuando el fibroblasto comienza a producir ácido de fibras de colágeno, los núcleos se vuelven balonados, más grandes. Muy bien, ahí estamos. Vesícula. Miren las fibras de colágeno, acá se ven mucho más bonitas, ¿no? Bonita, dice el doctor. Eso será bonito, dirán ustedes, ¿no? Fibroblastos, miren los ácidos de fibra. Este ya es un fibroblasto con un núcleo mucho más rechoncho, no se ve como estos que están acá, ¿no? Este se ve, ¿por qué? Porque ya está produciendo más ácidos, más fibras, ácidos de fibras de colágeno. Esa es nuestra. Otra de las características que ahí antes referido a uno de sus compañeros es los famosos senos de Rokitansky-Ascher. ¿Qué será el seno de Rokitansky-Ascher? Histología. Peso, anatomía, histología. En histología se ven los senos de Rokitansky-Ascher. No me acuerdo. Los senos de Rokitansky-Ascher es cuando la invaginación del epitelio por aumento de la presión en la vesícula biliar permite que este epitelio se invagine y llegue hasta la capa muscular, así como este se va hasta la capa muscular y luego sale. Ese es el famoso seno de Rokitansky-Ascher. Y generado principalmente porque yo tengo una piedra en la vesícula biliar y de cuando en cuando aumenta la presión dentro de ella y esa invaginación se va creciendo y se mete hasta la capa muscular. Ese es el famoso seno de Rokitansky. Bien, ahí estamos. Luego de ello, ¿qué tenemos? Acá tenemos otro organito. Bonito. Órgano. Ahí, miren. ¿Qué más hay? Ahí, pues no hay forma, que me equivoque. Órgano. Páncreas. ¿Por qué? Por los islotes pancreáticos. ¿Ya? ¿Qué es el páncreas, pues, joven? Dos componentes tiene el páncreas. Tiene un páncreas exocrino, que son todos estos formados por los vasos pancreáticos. Exocrino porque vierte su secreción ¿a dónde? Al intestino. Y este islote de Langerhans es la porción endocrina porque vierte su producción al torrente sanguíneo, ¿no? Este es el encargado de la producción ¿de quién? De esa cosa que nos da diabetes.
en la insulina. Cuando hay lesión ahí, o predisposición genética a lesión y destrucción de estos islotes, principalmente de las células beta, es que ahí aparece la famosa diabetes tipo 1, que se presenta en niños generalmente, que nacen pues, con esa predisposición y jóvenes y así. Pero bueno, este es mi páncreas. Yo lo miro así, páncreas endocrino, exocrino, con sus vacinos pancreáticos, sus células piramidales invertidas, su islote, sus conductos, ¿no? Intercalares, escalares, todo ello. ¿Qué tengo que hacer? Recorro mi páncreas. Ahí está mi páncreas, mi páncreas, sigo solito mi páncreas, ahí está mi páncreas, sigo recorriendo mi páncreas, sigue viéndose bonito. Vamos a seguir recorriendo el páncreas, no encuentro nada feo. No tiene que haber algo feo acá, si no nos estuviera hablando de nosotros, ¿no? Vamos a ver, seguimos recorriendo el páncreas, Capaz lo han detectado. Ajá. Oh, sorpresa. Esto es lo normal. Miren, eso es lo normal. Ahí está el páncreas. Y recorro. Sigo normal. Por otro lado, ¿verdad? Y me vuelvo con esto. Ese es el páncreas. A ver, vamos a dar más aumento. ¿Es el páncreas? No, ya no. Bueno, sigue siendo páncreas, pero ya yo veo estas estructuras. ¿Qué serán estos? ¿Qué son? Vasos. ¿Cuál es la patología que vamos a ver en el páncreas? El adenocarcinoma de páncreas. Si vamos a ver el adenocarcinoma de páncreas, estas son glándulas. ¿No? Adeno, túbulos, glándulas. Ahí están. En el páncreas esta es la patología. Esta es una neoplasia maligna cruel. Es una neoplasia maligna que tiene un pronóstico bastante malo, ¿no? Se genera a partir de los ductos, de los conductos del páncreas y de forma estas estructuras, ¿no? El adenocarcinoma de páncreas tiene las mismas características que cualquier otro adenocarcinoma, ¿no? Tiene estratificación del epitelio, tiene hipercromasia en los núcleos, también hacen el fenómeno Bach, miren, las glandulitas, ves que hay una glándula, acá hay otra, están pegaditas ahí, ¿no? Pero tiene una característica bastante particular, que me hace una reacción desmoplásica gigante. Esto es reacción desmoplásica, es el tejido fibroso. Esta reacción desmoplásica le ofrece a este tumor una consistencia firme, una consistencia dura, ¿no? Ahí está. Entonces, reacción desmoplásica intensa o abundante, glándulas con estratificación del epitelio, núcleos hipercromáticos, ¿no? Y tiene otra característica que vamos a ver si este tumor la presenta, que es la infiltración perineural, que es bastante frecuente y es una de las características por qué el cáncer de páncreas ofrece dolor abundante y marcado a los pacientes, ¿no? ¿Qué significa infiltración perineural? Que hay una fibra nerviosa y las glándulas neoplásicas la rodean todo su alrededor. Y se le ofrece al paciente dolor intenso, un dolor a la altura del epigastrio que los atraviesa hasta la espalda, sienten ellos. Es bastante característico, ¿no?
que si ustedes en el examen la ponen, yo se las valido como correcta porque encontramos infiltración pericelular en como parte de esta neoplasia, ¿no? Es bastante frecuente y es un criterio contundente en el adenocarcinoma de mama. Tiene su necrosis sucia, sus destellos solidarios en el lumen de las glándulas, ¿no? Claro, ¿qué dijo? Abundantes glándulas. Pero si consideran eso dentro del examen, es Con validado estratificación de epitelio. entonces el adenocarcinoma de mama. Y muy sencillo, lo reconozco porque voy a ver páncreas. Bueno, veo el páncreas normal, acá sale el páncreas normal, acá sale el páncreas normal, y recorro y encuentro la tumoración compuesta por las glándulas, ¿no? Ahí está, adenocarcinoma de mama. Y finalmente tenemos Cerebro. este otro tumor, Ya nos este estamos sí es un quedando tumor sin un ello. poco más cruel. Son Este raras. es una biopsia. Eso ya debe ser Sí, lo como peor que este es puro tumor, ¿no? Vamos a ver si hay una zona que no tenga neoplasia para poder identificarlo. Lo agarrando. cerebro. ¿Cerebro? Bueno, No, es que esta es una neoplasia maligna de presentación en el sistema nervioso central. Este es un tumor que lo encontramos de presentación en el encéfalo. ¿Qué significa? En el cerebro, adentro, va a aparecer un tumorcito. Estos tumores son los astrocitomas, ¿no? Los astrocitomas que se generan a través de los astrocitos son tumoraciones en el parénquima cerebral. Estos astrocitomas los podemos dividir en astrocitoma tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Conforme van aumentando en su número se hacen más agresivos. El astrocitoma grado 1 tiene un comportamiento incluso benigno, ¿no? No tiene mucha hipercelularidad, no tiene un comportamiento infiltrativo, no hay atipia, el pronóstico es bastante bueno. Y bueno entre comillas. ¿Por qué bueno entre comillas? Porque imagínense, yo tengo un tumor dentro de mi cerebro, ingresa el neurocirujano y me lo saca ese tumor. Dice, el pronóstico es bueno, el cáncer ya no va, ¿no? Pero me está sacando parte de mi cerebro, pues, ¿no? ¿Cómo va a quedar el paciente? ¿Ah? De ahí le sigue el astrocitoma grado 2. El astrocitoma grado 2 ya hay hipercelularidad, ¿no? Porque si a mí me dicen, ese es un cerebro, la celularidad histológicamente de un cerebro no es ella, pues, ¿no? Que una hipercelularidad, ya comienzo a ver atipia, ¿no? Las mitosis pueden contar, pero son todavía escasas, ¿no? Es la característica más importante. Cuando paso al astrocitoma grado 3, ahí sí se le suma a la hipercelularidad, a la atipia marcada, mitosis atípica muy frecuente y proliferación vascular en formas de ovillos. En la 3 es en la 2. Y a la 4, ya conocido como el famoso glioblastoma multiforme, se le suma la hipercelularidad, la atipia citológica, el número de mitosis, la proliferación vascular que forma como glomérulos, se dice lesión de tipo glomeruloide. Se le suma la característica anatomopatológica que encontramos en los cánceres, que es contundente para revelar agresividad del tumor. ¿Cuál es? Yo se las he dicho. Cuando veo un cáncer, yo veo una característica que, este tumor es agresivo. Bordes. No. Y le digo porque yo se las he dicho y se los he. ¿Nucleolo? No.
y digo, el tumor es agresivo. La velocidad. No, Metástasis. bueno, metástasis, pero la característica propia del tumor. Yo les he dicho, les he dicho. Eso ya no es de estructura 1, ni de estructura 2, de histología, ni de anatomía. ¿El dimorfismo Eso nuclear? será pues lo mucho 2 o 3 semanas, Dimorfismo. mucho 4 semanas que le he Es dicho. alteración de tamaño. Cuando yo estoy viendo una cerebral núcleo. neoplasia maligna y veo necrosis, la necrosis es una característica contundente de un tumor agresivo. ¿Por qué? Porque estas células, para que sean necróticas, van muriendo. ¿Y por qué mueren las células? Porque le falta oxígeno y nutrientes. Y cuando le falta oxígeno y nutrientes es porque la multiplicación celular es gigante, que ya su neovascularización, su angiogenia propia que generan, no les permite vivir correctamente. Y se van muriendo porque le falta oxígeno, le falta nutrientes. Y el glioblastoma multiforme presenta esto. ¿No? ¿Tendrá necrosis? Ya lo vi, no hay. ¿Será muy atípico solamente celular? No. Sí hay, pero no tampoco es medicamento para poderla ver. Hay una hipercelularidad, hay atipia, sí, algunos núcleos más grandes, otros más pequeñitos, pero no es marcado, ¿no? Este es el glioblastoma, astrocitoma, grado 2, ¿no? Pero basta que en el examen pongan astrocitoma con hipercelularidad, con atipia, con escasas mitosis y ya es correcto, ¿no? Lógico que aquí nosotros utilizamos marcadores de inmunohistoquímica para precisar el origen, ¿no? El origen de los elementos celulares que van a generar ese tipo de neoplasia. Lo ideal es decir que este tumorcito tenga pues, una parte de cerebro normal. La conducta terapéutica frente a los tumores o neoplasias malignas cerebrales es cruel. ¿No? Ya van a rotar ustedes por el servicio de neurocirugía, y el servicio de neurocirugía es bien triste. ¿No? Los pacientes salen, o ya no caminan, o ya no se paran, o se alimentan a través de sondas, ¿no? Es el servicio de neurocirugía. ¿Por qué? Porque esto puede ser muy bueno porque el neurocirujano dice, ay, la cirugía fue un éxito. Fue un éxito porque te quitó el tumor y todo salió bien, pero el tumor te está quitando parte de tu cerebro, del encéfalo. Entonces, las lesiones o las secuelas a consecuencia de eso, pues, va a depender de la localización de ello, ¿no? Por eso en la actualidad los tumores cerebrales menores de 3 centímetros, ¿cuál era su tratamiento? Yo también se los he dicho en clase. ¿Cuál es su tratamiento? En la clase teórica yo le he dicho. En la semana 6 creo ha sido cuando vimos las radiaciones. Vimos radiaciones alfa, beta y gamma. Había una diapositiva con unas hojitas, hay una más gruesa, una más delgada, y vimos que las radiaciones gamma podían atravesar estructuras. Y les dije, este es el mecanismo que en la actualidad se está utilizando para hacer tratamiento de tumores cerebrales menores de 3 centímetros. Se utilizan las radiaciones gamma donde los rayos van a converger, lógicamente que se hacen los cálculos, ahí no solamente está el neurocirujano, se le llama radiocirugías, hay un físico, ¿no?, que te hace exactamente físicamente calcula, ¿no?, para que estos rayos se unan justo en el punto de localización del tumor y puedan originar muerte celular de la neoplasia maligna, que es las radiaciones gamma que se utilizan en la actualidad. ¿Cuál es el beneficio de ello? No lo abres al paciente. El paciente ingresa caminando a sala de operaciones y sale caminando, ¿no? Pero solo se aplica en tumores todavía menores a 3 centímetros. En el Perú, hasta hace 2 años atrás, solamente hay un sitio donde hacen eso. Y es privado, ni siquiera es del salud o del Estado, ¿no?, que tiene convenio con el salud, pero solamente en el Perú hay uno de estos. Y
lógicamente cuando algo aparece nuevo y con estos beneficios, es carísimo, carísimo. Pero ya existe esa posibilidad, ¿no? Que algunos neurocirujanos todavía lo nieguen o no lo... ¿Por qué? Pues imagínate pues que hay otro, que es como que a mí me digan, bueno, lo que a nosotros nos dicen los patólogos, ¿no? Que ya van a inventar los software para que hagan lecturas propias de las láminas basadas en patrones. Ay, no, si ya no van a necesitar un patólogo, ¿no? Entonces, ¿para qué ya no? Mejor no lo difundimos eso. Pero eso va a demorar pues muchos años en llegar. Seguro ya me jubile, me vaya y desaparece y todavía no se llega a instaurar acá. Pero esos tumores, les digo, porque probablemente ustedes van a ver pacientes, o van a tener familiares, y tengo un tumor cerebral, vamos a ver la posibilidad de desarrollo gamma, ¿no? Que es mucho más beneficioso para el paciente. ¿Eh? Muy bien, jóvenes, estas son las láminas de la semana 9. Empiecen su práctica, ya muchos han sacado su microscopio y los que no, pues cuando llegue, ¿cómo se llama?